Bueno, muy bien, vamos a resolver el ejercicio 5 de la guía 2, que es la guía de estructura atómica. El ejercicio 5 está hecho, digamos, con el elemento químico bromo. Entonces, bueno, recordemos que en química se escriben los elementos con este tipo de estructuración gráfica que se llama símbolo químico. En el símbolo químico nos aparecen dos números del lado izquierdo de las letras, uno por debajo y otro por arriba. El número que está por abajo es el número atómico, en este caso 35, y el número que está por encima es el número másico, en este caso 80. Esos 35 y 80 son dos números importantes para resolver la pregunta A, porque justamente nos está requiriendo la estructura del núcleo. Entonces, bueno, primero que nada, 35 es el número de protones. Exactamente el número de protones es lo que define que sea ese elemento y no otro. No podría tener el bromo un Z igual a 36 porque entonces no sería bromo sino que sería criptón. Tampoco podría tener un Z igual a 34, solamente puede ser 35. Por otro lado, el número másico, que es 80, es la suma total de las partículas nucleares. Por lo tanto, si la totalidad de las partículas nucleares son 80 y de esos 80, 35 son protones, hacemos la resta, 80 menos 35 que da 45, y entonces 45 es el número de neutrones. ¿Sí? Si los neutrones fueran más, entonces este número podría variar, supongamos a 81, 82, estaríamos en presencia de un isótopo. ¿Sí? El A entonces, o número másico, puede cambiar, mientras que el Z no puede cambiar. Bien, en la pregunta B nos están preguntando sobre los electrones, nos están pidiendo la configuración electrónica. Para eso vamos a tener que mirar desde luego el Z, el número atómico, pero también vamos a tener que tener en cuenta a la derecha y por encima de las letras que conforman el símbolo químico si hay algún tipo de carga que va a afectar la cantidad de electrones. Como en este caso no hay carga, entonces ya sé que el número de protones coincide con el número de electrones, ¿sí? Y es 35. En el bromo es muy común, como en todos los elementos del grupo 17, tener una carga negativa, con lo cual en el caso del bromo sería una cantidad de electrones igual a 35 más 1, es decir, 36. Pero en este caso es neutro. Antes de hacer la configuración electrónica, lo que vamos a hacer es escribir los niveles electrónicos y a su vez hacer las cajas cuánticas. Entonces ponemos los niveles electrónicos 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Podríamos seguir 5, 6, 7, etcétera, pero no va a ser necesario porque con estos cuatro niveles vamos a poder ubicar todos los electrones. Recuerden que los electrones se ubican en orbitales. Los orbitales justamente están representados en la, digamos, caja cuántica con estos dibujitos, ¿no es cierto?, que los representan, que se pueden hacer con un cuadrado o podría ser simplemente una línea de esta manera y ya sería la caja cuántica. En mi caso voy a preferir hacer verdaderas cajitas para que quede claro. Entonces hacemos digamos, el orbital 1s. Aquí recordemos que, que en el nivel 1 hay solamente un tipo de orbital, que es el orbital S, así que no podemos seguir más. Vamos entonces al nivel 2, donde tenemos la caja cuántica del orbital 2s y también tenemos la caja cuántica del orbital 2p, que como verán la he hecho más larga porque tiene más cantidad de electrones, puede tener más cantidad de electrones. Y a su vez esta caja la tenemos que dividir en tres
suborbitales, ¿sí? Que van a ser P sub X, P sub Z y P sub Y, ¿sí? O bueno, P sub X, P sub Y y P sub Z. Son tres tipos de suborbitales distintos. Bien, no hay más en el nivel 2. Vamos al nivel 3 y entonces tenemos que hacer el 3S, el 3P, nuevamente lo vamos a dividir en las subcajas y aquí también tenemos que hacer el orbital 3D, ¿sí? Que es aún más grande porque puede tener hasta 10 electrones. El orbital D lo tenemos que dividir a su vez en 5, digamos, suborbitales o 5 subcajas, ¿no? Vamos a ir ahora al 4, entonces hacemos el 4S, hacemos el 4P y hacemos el 4D. Ahora vamos a hacer las divisiones internas. Muy bien, aquí está, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, entonces con todos estos orbitales vamos a poder distribuir los 35 electrones que tiene el bromo. Entonces vamos a empezar a ir llenando las cajas cuánticas, ¿sí? Entonces recordemos que en los orbitales S van a entrar hasta un máximo de 2 electrones, en los P hasta un máximo de 6 y en los D hasta un máximo de 10. Entonces empezamos llenando, los electrones se representan con una flecha, ¿sí? Tenemos que hacer una flecha hacia arriba y otro hacia abajo porque eso representa que los dos electrones que hay en el orbital S no son exactamente iguales, ¿sí? Es decir, tienen diferente el número de spin, ¿sí? Esto significa que uno gira en un sentido y otro gira en el sentido opuesto, ¿sí? No pueden existir dos electrones que tengan todos los números cuánticos iguales, por lo menos el de spin es distinto. Bien, hemos colocado dos electrones, ahora seguimos con el orbital 2s, también ponemos dos electrones como máximo, llevamos acumulados 4. Vamos a ver ahora cómo llenamos los orbitales P. Entonces es importante tener en cuenta que primero llenamos todos los electrones, voy a hacerlo mejor, todos los electrones que tienen el mismo tipo de spin, ¿sí? Y luego completamos con los del spin opuesto. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí queda totalmente lleno el orbital 2p. Bien, vamos ahora al orbital 3s. De nuevo el mismo procedimiento, uno con la flecha hacia arriba, otro hacia abajo. Vamos al orbital 3p, nuevamente presta atención a cómo lleno los suborbitales. Primero un electrón por cada suborbital y luego completo 4, 5 y 6. Y ahora el gran dilema. ¿Qué hago? ¿Sigo llenando los electrones en el orbital 3D? Mal, muy mal. No puedo hacerlo porque en realidad a nivel energético el que sigue es el orbital 4s. Entonces eso, como claramente se ve y lo puedo utilizar en la regla de las diagonales, primero lleno con dos electrones el orbital 4s y después lleno el orbital 3d. ¿Sí? Y para llenar el orbital 3D, nuevamente la misma regla. Primero, un electrón en cada uno de los suborbitales, todos con el mismo tipo de spin. En este caso, todos como una flecha hacia arriba. Luego voy completando, ¿no? Y 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahí tenemos todos los electrones del orbital D, del orbital 3D. Contemos los electrones, no sea cosa que nos hayamos pasado. 2 más 2, 4, más 6, 10, 12, 18, 28, 30. Es decir, que me faltan 5 electrones más. Entonces voy a llenar el último orbital, que es el 4p, y entonces 1, 2, 3
y voy a los de diferentes pin, 4 y 5, y aquí me detengo, stop. Este es exactamente el último electrón que lleno, ¿sí? Con esto he cumplimentado los 35 electrones, ¿sí? Entonces, ¿cuántos electrones hay en el último nivel? Es lo que me hace la siguiente pregunta. El último nivel es el nivel 4, entonces yo tengo 2 más 5, 7 electrones. Esto es muy importante porque esos van a ser los electrones que van a estar participando en la unión de este elemento que es el bromo con otros posibles elementos. Por eso es muy importante tener en cuenta lo que vamos a llamar la configuración electrónica externa, es decir, cuántos electrones tiene en el último nivel el bromo, en este caso en el nivel 4. ¿Cuántos tiene? 7. ¿Sí? Por eso, a su vez, en la tabla periódica lo tengo que poner dentro del grupo 7b, ¿sí? O 17. Bien, ahora hemos llenado las cajas cuánticas, vamos a ver cómo representamos esto como, digamos, una escritura más sencilla inclusive, ¿no? Y entonces justamente vamos a escribir los electrones de esta manera. Primero ponemos el nivel, después ponemos el tipo de orbital, que en este caso es S, y finalmente vamos a poner la cantidad de electrones que tiene, que son 2. ¿Sí? Por una cuestión de prolijidad, en vez de hacerlo de esta manera, lo que voy a hacer es quitar todo esto y sencillamente lo voy a, digamos, a copiar, que lo tengo preescrito, ¿sí? Entonces ahí tenemos 1s2, ¿sí? Bien, esa es la cantidad de electrones que tenemos. Entonces, ahora vamos al siguiente nivel, y entonces lo que tenemos acá son 2 electrones en el 2s y 6 en el 2p. Entonces, ¿cómo escribo? Escribiría, vamos a hacerlo bien claramente, de nuevo, para que se entienda. Entonces, primero escribo el nivel 2, luego el tipo de orbital S, ¿sí? Y finalmente la cantidad de electrones, 2. Luego sigo con los orbitales P. Primero escribo el nivel 2, luego escribo el tipo de orbital P y finalmente la cantidad de electrones. Para el P es, en este caso, 6. ¿Sí? Ahora, por una cuestión de prolijidad, vamos a agarrar, y para que se entienda bien, vamos a justamente hacer, escribirlo todo de una manera más gráfica. Así que 2s2, muy bien, y entonces ahora lo que vamos a hacer es completarlo. 2s2, 2p, y ahora corregimos 6. Muy bien, y ahí tenemos la configuración del nivel 2. Entonces ahora estaría el nivel 3, ¿sí? Bueno, de la misma manera vamos a hacerlo un poco más abreviado, simplemente cambiamos las cosas. 3s2, y ahora, muy bien, ponemos 3p y finalmente la cantidad de electrones, que son 6, ¿sí? Y aquí nos está faltando el orbital D, así que nuevamente vamos a hacer de esta manera. Yo lo estoy, a partir de un esquema ya hecho, simplemente estoy cambiando. Me equivoqué, puse 19, es incorrecto, entonces ahí lo corregí, 3, y acá hay un error, ¿no es cierto? Bueno, hay que estar atento, entonces 3 de 10. Y ahí está toda la configuración del último, del nivel 3. Y acá nuevamente, entonces vamos a hacer los electrones del nivel 4. Entonces, a partir de una plantilla corregimos 4s2, y ahora ponemos los últimos electrones, nivel 4, tipo de orbital P, y electrones en total, ¿cuántos hay? 5. Muy bien. Entonces ahora tenemos de esta manera separada escritos todos los, digamos, todos los niveles, los
los electrones de todos los niveles. Ahora lo que vamos a hacer es unir todo en orden, ¿sí? Así que entonces vamos a marcar una zona para directamente copiarlo. Entonces seleccionamos y copiamos y vamos a pegar aquí. Entonces hacemos la zona y entonces, bueno, aquí no lo logro escribir. Vamos a tratar de copiarlo nuevamente a esto. Entonces marcamos aquí, seleccionamos, ponemos control C y ahora aquí control B. Bueno, lo arrastro aquí de este lado, ¿no? Nuevamente, entonces copio esto y entonces aquí pego, lo tengo que arrastrar. Bien, 1s2, 2s2, 2p6. Bien, ahora vamos a los electrones del nivel siguiente, arrastro y finalmente del último nivel, entonces copio y pego y arrastro. Muy bien, entonces nos ha quedado 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p5. Muy mal, porque aquí hay un problema con estos electrones, ¿sí? Voy a poner aquí para que se note. Entonces esto está muy mal. Primero tengo que poner los electrones 4s y después los 3d, es decir que lo tengo que trocar, lo tengo que cambiar. Así que entonces voy a sacar esto, ¿sí? Lo voy a copiar y lo quito, ¿no es cierto? Y ahora lo voy a poner aquí, lo voy a dejar de este lado y ahora copio para tener presente y lo quito. Entonces 4s2, bien, voy a pegar esto para arrastrar, 3d10, nuevamente copio esto y lo pego y entonces ahora sí me va a quedar bien como es la configuración electrónica, ¿sí? Entonces voy a quitar esto y muy bien, entonces 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, bueno, aquí se altera 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Entonces, así es como me queda la configuración electrónica, ¿sí? Y ahora, si tengo que pensar en la configuración electrónica externa, tengo que poner los electrones justamente del último nivel, ¿sí? Ahora, muy bien, esto todo es cuando estamos hablando del bromo, ¿no es cierto?, que tiene un Z igual a 35. Ahora, una cosa importante con un Z35, entendemos que el último electrón que hemos puesto está en este lugar, digamos, en este nivel que es el 4 y en el orbital P, ¿sí? Entonces, cada uno de los electrones, cualquiera de los 35 electrones, puede ser perfectamente caracterizado por los 4 números cuánticos, ¿sí? Entonces ahora, aprendido lo de la configuración electrónica, lo que vamos a hacer es tratar de entender cómo podemos describir cada uno de los electrones, ¿sí? Entonces, si ponemos en este último electrón, vamos a tener en cuenta, digamos, los 4 números cuánticos que son N, L, M y S, ¿sí? Entonces vamos a escribir para este electrón el N, el L, vamos a poner aquí el M, ¿sí? O ML, y a ver, voy a escribir de mejor manera eso, y el S. Bien, entonces estos 4 números me pueden describir perfectamente el electrón, ¿cierto? Entonces vamos a aprender a llenarlos. Para este electrón en cuestión, ¿sí? Bueno, entonces, ¿en qué nivel está? En el nivel 4. Por lo tanto, fácilmente digamos, el número cuántico principal es 4, es el
más fácil de obtener sale justamente de ver los niveles. El número cuántico L, llamado azimutal, tiene que ver con el tipo de orbital en el que está el electrón. Esto se decide arbitrariamente y se le dan a todos los orbitales S el valor de 0, a todos los orbitales P el valor de 1, a todos los orbitales P el valor de 2, ¿sí? En consecuencia, si el electrón está en un orbital P, el número cuántico azimutal es 1, ¿sí? El número cuántico azimutal puede tomar los valores de 0, 1, 2 o 3. 3 es cuando se trata de electrones F, ¿sí? Pero nada más. Entonces, bien, vamos a sacar estos números que no nos va a servir. Vamos a volver a escribir acá número cuántico azimutal 1. El número magnético es un poco más complejo de entender, pero tratemos de razonarlo, ¿sí? Los números cuánticos magnéticos me van a decir en cuál tipo de suborbital va a estar. En este caso, digamos, tenemos que pensar para decidir el tipo de suborbital, primero en cuál orbital está, ¿sí? Entonces, si está en un orbital S, el tipo de suborbital no existe, así que siempre va a ser 0, ¿sí? Cualquiera sea que esté en 1S, 2S, 3S o 4S, el número magnético siempre va a ser 0, ¿sí? Ahora, cuando está en un orbital de tipo P, el número magnético puede tener 3 valores. Esos valores son 0, menos 1 y 1, ¿sí? ¿Y cómo sabemos cuál es el valor que le damos a cada uno de los niveles? Para eso dibujé las cajas cuánticas. Entonces, 0 va a ser el valor que esté en el centro de las cajas cuánticas. A la izquierda va a tener el valor de menos 1 y a la derecha el valor de 1, ¿sí? Cualquier electrón que esté en el primer subtipo lo vamos a poner número cuántico magnético menos 1. El que está en el centro 0 y el que está al final 1. En este caso nuestro electrón está en el centro, entonces, porque estamos hablando del último electrón, que es este, a ver si se nota muy bien, es este electrón de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué valor de número cuántico magnético tiene? 0, ¿sí? Supongamos que hubiese sido este electrón que tenemos en cuestión acá, entonces habría sido número magnético menos 1, ¿sí? Supongamos que estuviéramos hablando de este electrón que está en el nivel 3D, ¿sí? Entonces, bueno, aquí cuando tenemos los electrones D es un poquito más complejo, pero es muy parecido. ¿Cuáles son? Vamos a borrar primero estos valores que nos están molestando. Entonces, ¿cuáles son los valores que pueden tener 0, menos 1, menos 2, 1 o 2? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es cuál? El 0 lo ponemos al centro de la caja cuántica, los números negativos a la izquierda, aumentando cuanto más a la izquierda se esté, y los positivos hacia la derecha. Entonces, si estamos hablando particularmente de este electrón, si hubiéramos pedido eso, el número cuántico magnético, ¿cuánto es? 2, ¿sí? Entonces, bueno, eso se puede ver perfectamente cuando uno trabaja con la tabla periódica de fresnel.org. Hay una función que permite ver todo eso. Muy bien, entonces sacamos esto para que no nos traiga más confusión. Y ahora nos toca poner el último número cuántico, que es el de spin, y es el más sencillo porque el número de spin puede tomar el valor de 1/2 o de menos 1/2. En este caso, como lo hemos puesto hacia abajo, vamos a poner el valor de menos 1/2, ¿sí? Ahora, eso en realidad es arbitrario. Lo que sí es cierto es que si yo decido que la flecha apuntando hacia abajo le doy spin de menos 1/2, todas las flechas que apuntan hacia abajo tienen spin menos 1/2 y todas las que apuntan hacia arriba
tiene spin 1 medio positivo. Bien, tenemos los 4 números cuánticos para la descripción de este electrón. Pueden ustedes probar de escribir cualquiera de los 35 electrones. Ahora, muy bien, resuelto esto, yo quiero ir un poquito más lejos, voy a borrar estos números cuánticos y lo que quiero ahora es pensar qué hubiera pasado si aquí en lugar de tener bromo yo hubiera tenido calcio, ¿sí? Entonces resulta que el calcio tiene un Z que es igual a 20, ¿no? Entonces los 20 electrones se habrían cubierto mucho más fácilmente porque tenemos 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2 del 4S, 20, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Los electrones que están todos los electrones que están en el orbital 3D no existirían. Entonces los saco. Todos los electrones que están en el orbital 4P no existirían, entonces los saco. ¿Sí? Vamos a completar bien para que no quede ninguna idea falsa. La subdivisión de las cajas cuánticas, 5 para el 3D, 3 para el 4P, ¿sí? Pero entonces si esto fuera calcio, ya tenemos ahí todos los electrones. Entonces, ¿cómo describiríamos ahora el último electrón del calcio? ¿Sí? Y bueno, nuevamente es lo mismo. Tenemos un N que es igual a ¿cuánto? A 4. Tenemos un L, o número azimutal, que es igual a ¿cuánto? Como tenemos que saber, es un orbital S, ¿qué valor le dábamos a los orbitales S? Es 0, ¿sí? El número cuántico magnético, entonces ahora, como estamos en un suborbital de tipo S, entonces es igual a ¿cuánto? A 0, ¿sí? No podemos hablar de menos 1, de más 1 ni de menos 2, porque eso solamente si fuera algún orbital de tipo P o orbital de tipo D. Y el spin, entonces, en este caso, nuevamente sería menos 1 medio, ¿sí? Y así podemos caracterizar el último electrón de lo que sería el calcio. Bueno, entonces ahora hay que practicar muchísimo con todos estos números y valores para